diseño de vigas a flexión, aquí no. Vamos a poner diseño vigas a flexión. Es la segunda opción, ¿no? La segunda opción es el método elástico. De la ACI. Ahora vamos a empezar a utilizar algo de tablas, ¿no? Y vamos a desarrollar la teoría del método elástico según el ACI, porque este método de la era transformada es bastante complejo, ¿no es cierto? Bastante complejo y tiene sus dificultades. Vamos a desarrollar ahora este método. ¿En qué consiste este método? Vamos a dibujar la viga, una viga rectangular sometida a flexión, ¿sí? Un poquito grande. ¿Ya? Y le vamos a poner 3 varillitos acá. Y esto es el área de acero. Vamos a ver, vamos a decidir. Esta línea es muy importante. Con esta otra. ¿Sí? Así. Y esto lo vamos a extender un poquito por acá. ¿Sí? Y vamos a dibujar una línea neutra, más o menos por acá. Así. Vamos a puntear un poco.
primer lugar, vamos a definir algunos conceptos. Este va a ser la base de la viga B y esta va a ser su altura. Esta va a ser la línea neutra, ustedes conocen, ¿no? Y la zona comprimida del concreto es toda esta zona. Y su diagrama de esfuerzo sería este, ¿no? Quiere decir que de acuerdo a la ley de Hooke, como estamos en el método elástico y hay proporcionalidad, esto va a ser para nosotros FC. Y va a ir disminuyendo hasta llegar al punto cero en forma proporcional, ¿no? Y esto me da el carácter elástico. Si esto es elástico, entonces va a ser esto así, ¿no? Pero si se fijan ustedes acá, todas estas son fuercitas. Sí, son fuercitas de compresión que van disminuyendo a medida que nos acercamos a la línea neutra. Y la fuerza más grande es en la última fibra de compresión. Estas fuercitas tienen una resultante. ¿Sí? Y esa sería la fuerza, digamos, C', vamos a llamar así. Esta sería la fuerza de compresión, por eso le ponemos apóstrofe, del concreto. Y acá sería la fuerza de tracción del acero. Tracción no tiene apóstrofe. Así. Entonces, ¿para qué equilibrio de fuerzas? Estas dos fuerzas tienen que ser iguales, ¿no? O sea, si aplicamos equilibrio de fuerzas, vamos a decir suma de fuerzas verticales, suma de fuerzas horizontales igual a cero, ¿no? Aquí vamos a hablar de equilibrio de fuerzas. En el equilibrio de fuerzas podemos decir que vamos a empezar, que TS tiene que ser igual a C'. Que si la tracción del acero, esas tres varillas, tiene que ser igual a la compresión del concreto. Fíjense, y la tracción del concreto acá no estamos tomando en cuenta como habíamos visto anteriormente. Es lo mismo que esta teoría, pero aquí lo hemos hecho con el área transformada. Todo esto es la compresión del concreto y lo hemos hecho con área transformada, el área de concreto. Ahora no necesitamos hacer eso. Directamente vamos a decir que la fuerza de compresión del concreto como resultante de todas estas fuercitas, la suma de todas estas fuercitas es esta, y tiene que ser igual a la fuerza de tracción. Quiere decir que el concreto en compresión tiene una fuerza resultante igual a la fuerza resultante también en tracción. Pero la ventaja es que estos aceros están en la misma línea, y pueden ser 3 varillas, 4, 5, y eso representa todo el área de acero. Esto se llama equilibrio de fuerzas. También podemos decir suma de fuerzas horizontales igual a 0. Entonces esto también en isostáticas también se daría esta situación, ¿no? Que la fuerza de compresión del concreto es igual a la fuerza de tracción del acero. Y tomando en cuenta que el esfuerzo máximo admisible está en la última fibra de compresión y va disminuyendo como en un triángulo hasta el punto cero. Entonces, podemos decir acá que la fuerza de tracción del acero directamente es el área de acero por su esfuerzo. Ese sería. ¿Y cuál sería en el concreto? En el concreto tendría que ser la suma de todas estas fuerzas y sería igual a el área de este triángulo sería 1/2 de FC. A
esta distancia le vamos a llamar K. KT. Y a esta distancia le vamos a llamar D. ¿Y qué es D? Es la distancia desde el centroide de los aceros en tracción hasta la última fibra en compresión. No vamos a decir la parte superior, porque puede ser al revés. Entonces, podemos decir hasta el borde, que sería la última fibra en compresión, hasta acá. Eso se llama D. H es toda la altura de la viga, pero D solamente se considera desde el centroide de los aceros de tracción, ¿ya? Y una parte de eso le vamos a llamar KD. O sea, K va a ser un coeficiente menor a la unidad, multiplicado por D nos va a dar una distancia lógicamente menor a D, ¿no? Ahora bien, por otro lado sabemos que esta resultante tiene que estar en la tercera, aquí en KD tercios. Esta resultante estaría ubicada a 1/3 de la altura del triángulo KD. Bueno, aquí me he olvidado terminar, sería 1/2 de FC por KD y por el ancho B. Porque en realidad sería un volumen, el área de este triángulo por su profundidad, que sería B. Entonces sería el volumen. Y ese volumen sería la sumatoria de todas las fuerzas, que sería 1/2 de FC por KD, la altura, la base del triángulo, 1/2 por su profundidad, que sería B, ¿no? La profundidad que sería esta. Entonces, esa sería la fuerza de compresión, que estaría ubicada además, de acuerdo a las leyes de la física, a 1/3 de la altura, a KD tercios. Entonces, ¿cuánto sería? ¿Alguien puede decir cuánto sería este brazo de acá? Lo que queda, de aquí a aquí, ¿cuánto sería? De aquí a aquí sería D menos KD tercios. Si le resto KD tercios sería D menor. Entonces, esta es básicamente la teoría del método elástico. No hay áreas transformadas. Directamente es así. Y esto, entonces directamente acá podemos escribir como TS sería AS por FS, la fuerza de tracción, ¿no?, que tiene este, sería igual a la fuerza de compresión, que sería 1/2 de FC por KD y por B. Observen ustedes que KD es la distancia de la línea neutra. Como hemos visto acá, lo mismo como si fuera X. ¿Se acuerdan? X. Hemos calculado X 1703. Este sería KD para nosotros, ¿no? Pero no estamos utilizando el área transformada. KD. ¿Qué más? D. D sería la distancia, vamos a escribir así, desde el centroide. ¿Qué quiere decir centroide? Quiere decir el centro digamos, del área de acero, ¿no? Su centro de masas, de los áreas de acero, ¿no? Centroide de AS, hasta
la última fibra en compresión. Escriban por favor así, ¿no? Y acuérdense ustedes bien. KD es la distancia de la línea neutra hasta también la última fibra en compresión. Igual, aquí hasta acá. Y D es todo lo demás conocemos, ¿no? B es el ancho de la viga, H, FC es el esfuerzo de compresión, FS es el esfuerzo de tracción, AS es el área de acero, acá. Así, esta es la teoría, básicamente. Esto le vamos a llamar diagrama de esfuerzos. Y de esta formulita nosotros vamos a sacar toda la teoría. Esta sería la fuerza de compresión y la fuerza en tracción. Equilibrio. Así. Acá nos falta escribir algo más. Ya. Vamos a dibujar acá otro diagrama. Así. Sí. Y también este diagrama es el diagrama de deformaciones. Y también cumple, el método elástico cumple con la ley de Hooke. Y esa sería la deformación del acero, que vamos a llamar la deformación unitaria del acero, S, y esta sería la deformación unitaria del concreto, la línea neutra. Quiere decir, jóvenes, que cuando esto está ocurriendo, los esfuerzos, también este esfuerzo nos genera una deformación en el concreto. El concreto se aplasta, y esta es su deformación unitaria, o sea, se comprime, ¿no? Y en el otro lado, más bien, el acero se estira porque está en tracción, y aquí se comprime. Y estos esfuerzos son proporcionales por la cavidad del concepto elástico, ¿no? Y en la línea neutra no hay ninguna deformación. Entonces quiere decir que en la zona de compresión el concreto se deforma comprimiéndose, y en la zona de tracción el acero se deforma traccionándose. El acero, no el concreto. El concreto no lo estamos tomando en cuenta, solamente en la compresión. Esto se llama diagrama de deformaciones. Y ese es el diagrama de esfuerzos. Entonces, en el diagrama de deformaciones podemos escribir lo siguiente. Podemos decir, por ejemplo, que la deformación del concreto en compresión es proporcional a la deformación del acero en tracción, como este triángulo es proporcional a este triángulo, como KD es igual o es proporcional a
D menos KD. A ver, ¿cuál sería esto? Si esto es KD, esto va a ser D menos KD. Esto es así. Entonces, esto está hecho esta proporcionalidad y por lo tanto, si hacemos de los D, sería K sobre 1 menos K. Estas ecuaciones nos van a ayudar bastante. Para obtener K, miren ustedes, de acá yo puedo despejar K, porque K es la relación de la línea neutra, como decir X, ¿no? Como hemos calculado de X, una ecuación de segundo grado, no sé qué, entonces aquí directamente K podemos calcular. Sí. Sí. A ver, ¿qué podemos hacer acá? O también podemos decir, tal vez así, ¿no? E sub S sobre E sub C es igual a 1 menos K sobre K, al revés. Y esto podría ser 1 sobre K menos 1. Y de aquí podemos decir 1 sobre K es igual a 1 más E sub S sobre E sub C. Y K, aquí sería K, ¿cómo sería igual a K? K sería 1 sobre 1 más E sub S sobre E sub C. Entonces tengo el valor de K. Sí. ¿Sí? Por un lado. Por el otro lado, de acuerdo a Hooke, a la ley de Hooke en el método elástico, ustedes saben, la ley de Hooke dice que la deformación es igual al esfuerzo sobre su módulo elástico. Eso dice Hooke. Igual acá. La deformación de un material es igual a su esfuerzo por su módulo elástico. Esa sería la deformación del concreto, es igual al esfuerzo del concreto, cuánto le estás aplicando acá, sobre su módulo elástico del concreto. La deformación del acero igual sería su esfuerzo, que sería este, sobre su módulo elástico. De manera que aquí podemos ver que E sub S sobre E sub C, si traslado, aquí sería Fs sobre Fc, y sería acá que tendríamos E sub S sobre E sub C. ¿Sí está bien? O creo al revés. Creo que no está bien. A ver, si dividimos E sub S, E sub C va acá. Sería al revés, sería E sub C sobre E sub S. Sí. Pero sabemos que N
es igual a la relación modular del acero sobre el concreto. Esto lo hemos hecho, ¿no? En la anterior clase creo ya sabemos con N. Hemos calculado N. De manera que, reemplazando esto por N, ¿no?, tuviéramos pues que K sería igual a 1 más 1 más, que sería Fs por N sobre Fc. Porque piense, N estaría aquí en el denominador, ¿no? A su vez. Y ahí tenemos justamente lo que quiero, el valor de K podemos encontrar así, fácilmente. Y conozco K, conozco KD, porque D es un dato. Ya no tengo que hacer la ecuación de segundo grado. Ya conozco K. Si conozco K, puedo aplicar acá en esta ecuación, ¿no? Podemos encontrar, por ejemplo, AS. Podemos encontrar, digamos, AS acá. AS sería igual a FC sobre FS, ¿no?, por 1/2 de KD por B. Sí, podemos calcular también. Bien, ahora calculamos el momento flector. El momento flector resistente. ¿Qué quiere decir momento flector resiste? Quiere decir que cuánto de flexión resiste este momento o esta viga B por H con sus áreas de acero acá, teniendo en cuenta que la línea neutra está a una distancia de KD, en fin, todos los datos, y conocemos FC, conocemos FS, que son los esfuerzos admisibles del concreto y del acero. Entonces podemos calcular el área de acero, K, calculando K de acá. ¿Y cuál sería el momento resistente? El momento resistente, hemos visto que puede ser 1 por el lado del acero, que sería esta fuerza por su brazo. Un ratito por hoy, ¿ya? Aló, Jimmy. Aló. Estoy en clase, Jimmycito. ¿Quieres que te llame más tarde? Ya. Chao, chao. Muy bien. Entonces, el momento, igual que hemos hecho, ¿se acuerdan? Hemos hecho también el momento resistente debido al acero, le ponemos S, tendría que ser a la fuerza del acero por su brazo. ¿Y cuál es su brazo? Su brazo es este, porque aquí se genera un momento de cupla. Entonces tendría que ser AS por FS, la fuerza, por su brazo. Y su brazo sería D menos KD tercios. Ah, no, falta, sí. Sí. Ese sería el momento. La fuerza por su brazo. Y este caso sería un brazo de cupla, porque estas dos fuerzas son iguales. Entonces nos genera, este sería el famoso brazo de palanca, o brazo de momento se llama también. O también podemos escribir el otro momento debido al concreto, que sería también, de acuerdo a este criterio, sería 1/2 de FC por KD por B, y su brazo sería el mismo, ¿no? D menos KD tercios. Estos podrían ser iguales, de acuerdo a esta ecuación, ¿no? Pero hemos visto que
normalmente no son iguales. Puede ser uno más que el otro, pero deberían ser iguales, o por lo menos podríamos igualarlos, ¿no? Ustedes han visto que en el anterior también hemos llegado a la misma conclusión. Y hemos calculado el momento debido al concreto y el momento debido al cero, pero con otras fórmulas, ¿no es cierto? Tal vez podemos llegar a lo mismo si usáramos el mismo ejemplo, pero con otro método de cálculo. Igual, ahí está. Esa es la teoría, jóvenes. Esa es toda la teoría. Un pequeño detalle. Normalmente, jóvenes, estos valores aparentemente no los conocemos porque son los esfuerzos de trabajo, ¿no? Del acero y del concreto. Y estos tienen un límite, evidentemente un límite que son sus esfuerzos admisibles. Y tal vez si tomamos en cuenta esos esfuerzos admisibles, podemos tal vez encontrar, no sé, la sección, el área de acero, todo, ¿no? Pero aquí hay varias posibilidades, ¿no? Uno, que podemos hacer un análisis, ¿no? Y podemos encontrar estos esfuerzos, o tal vez podemos encontrar estos momentos, depende, ¿no? Lo mismo que el anterior método. Entonces, cópiense, por favor, todo este formulario. Y vamos a hacer sobre esto algunas conjeturas más. Aquí la clave siempre es encontrar el valor de K. Pero para conocer K yo tengo que conocer estos valores, ¿entienden? Porque N es un dato. Estos a veces no se conoce por alguna circunstancia, ¿no? Por alguna circunstancia que podemos ver ahora. Bien, vamos a hacer algunas cosas más para completar, porque esto nos va a servir también para el otro método que lo vamos a desarrollar también, ¿no? Sobre todo esto vamos a hablar de otras fórmulas. Por ejemplo, ¿cuáles? A ver. Este brazo también le podemos llamar J, ¿sí? J, brazo de palanca J, ¿no? O JD mejor así, JD. Entonces, y esto en realidad podría ser también JD, 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 más fácil, ¿no? JD. Entonces podemos ver aquí que JD sería igual a D menos KD dividido entre 3. De aquí también podemos decir que J sería igual a 1 menos K tercios. Lo mismo, ¿no? Igual. Vamos a manejar así. O así también, lo mismo. A ver, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a hablar de una cuantía. La cuantía de acero se llama cuantía de acero, que es el área de acero dividido entre BD. B el ancho de la viga, D el peralte efectivo. Esto se llama cuantía de acero. Aquí si quieren le ponemos así, cuantía de acero, ¿no? Cuantía
cuantía de acero en tracción, cuantía del acero en tracción. ¿Sí? Quiere decir, ¿qué cantidad de acero le pongo en área respecto al área efectiva de la viga? BD es el área efectiva, no se olviden que BD es el área efectiva. ¿Por qué se dice área efectiva? Porque estamos considerando, jóvenes, que en esta viga, esta parte de acá, porque D es menor que H, toda esta parte de aquí supuestamente está fisurado, porque estamos considerando con agrietamiento. Entonces, toda esta parte de acá no se toma en cuenta, solamente se toma en cuenta desde el centroide hasta la última fibra, solamente se cuenta. Entonces, el área efectiva sería B por D, no B por H, B por D nomás. No se toma en cuenta esto porque esto está fisurado. Básicamente no corresponde tomarlo en cuenta. Por eso se dice que la cuantía de acero solamente es B por D, no es B por H. ¿Qué más? A ver, espero que no los confunda. Voy a introducir también otro concepto de este valor omega. Omega voy a decir que va a ser la cuantía del acero por Fs sobre Fy, perdón, o Fc. Este se llama la cuantía. Y esto se va a llamar, este omega le vamos a llamar la cuantía mecánica. Porque aquí estoy introduciendo los esfuerzos mecánica, ¿no? De AS. Porque depende de la cuantía, ¿no? Sí. ¿Para qué voy a hacer eso? Entonces, a ver, vamos a ver. Si MC es igual... A ver, ¿dónde está? A ver, aquí, 1 medio de FC KD por B JD, ¿no? Sería 1 medio de FC por KD por B, y aquí sería JD el brazo, ¿no? Así. O mejor así. Voy a borrar esta parte, por favor, voy a corregir. Le voy a decir que esto es igual voy a borrar esto también. Lo mismo va a salir. Es decir que AS por FS es igual a 1 medio. Esto ya lo tenemos, ¿no es cierto? A ver, ¿qué voy a hacer acá? Aquí voy a dividir esto entre BD y FC. Por lo tanto, aquí también voy a dividir lo mismo entre BD y FC, ¿cierto? Lo mismo. ¿Qué va a pasar acá? Esto es justamente omega, ¿no?
AS sobre BD es la cuantía, FS sobre S. Esto es omega. ¿Sí? Y acá, ¿qué va a pasar? FC con FC se va. B con B se va, D con D se va, y quedaría solamente K medios. Aquí podemos decir entonces que omega es igual a K medios, o también podemos decir que K es igual a 2 veces omega. ¿Sí? Ya, ahora sí puedo hacer esto, ¿no? Ahora vamos a decir el momento MS es igual a AS por FS por JD. Sí. Pero J es 1 menos K tercios. Entonces acá tuviéramos AS por FS y aquí sería JD sería D que multiplica a 1 menos K tercios. Ahora bien, vamos a dividir esto entre BD, entre FC, así, entre BD cuadrado. Bueno, esto lo vamos a llamar el momento, así, momento total, ¿no? Aquí tendría que dividir lo mismo, sí. B del cuadrado por FC. Lo mismo. Entonces voy a tener un coeficiente. ¿Sí? El momento sobre... Esto ya no tomamos en cuenta, pero lo hemos trasladado acá, ¿verdad? Entonces acá, si nos fijamos, vamos a eliminar esto con esto. Y todo esto, ¿alguien me puede decir qué es esto? ¿Qué es eso? Es omega. Omega. Y aquí entonces sería omega que multiplica a 1 menos, ¿pero qué es K? K es 2 veces omega, ¿sí? Aquí sería 2 tercios de omega. Entonces, de manera que podemos encontrar esta ecuación que es muy interesante. FC, lo voy a ordenar un poquito por B de cuadrado. No, mejor así. El momento sobre B de cuadrado, el FC lo voy a devolver, entonces sería igual a FC por omega, que multiplica 1 menos 2 tercios
de omega. Esa es la cuestión que me interesa. Y con esto vamos a desarrollar nuestras tablas. ¿Saben por qué? Porque en realidad, si se fijan ustedes, este siempre es un dato. El momento solicitante sobre esto es un dato. Y este podría ser un dato o no podría ser un dato, igual podemos encontrar FC. Y esto podría ser la incógnita. Pero aquí esto es como sería una ecuación de segundo grado. En realidad, este siempre es la incógnita. Omega. Pero omega viene de la cuantía y luego viene después el área de acero. O sea, ustedes saben que el área de acero, en realidad de acá, podemos decir que el área de acero es igual a la cuantía por BD, ¿no es cierto? Y la cuantía es igual a omega por FC sobre Fs. Aquí está. Si despejan la cuantía, si quieren le ponen S también, pónganle S, no hay problema. Entonces tenemos el área de acero en función de omega, ¿no? Como omega conozco la cuantía y luego el área de acero. Listo. Eso vamos a adicionar al formulario. También hay otra fórmula que vale la pena desarrollar para calcular K. Miren, K es el problema. ¿Cómo puedo calcular K? Tendría que conocer omega, pero no conozco omega, entonces tampoco K. También en la anterior fórmula K, puedo calcular K siempre y cuando conozca Fs y Fc. Pero en algún caso tal vez no conozca, entonces no puedo calcular K. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar el valor de K de otra manera aplicando esta otra ecuación. Esta es la ecuación madre. Acá vamos a aplicar y vamos a encontrar una ecuación de la siguiente manera. Por favor, me van a ayudar. Y esta es la última fórmula que voy a aplicar. De hecho, ¿dónde estoy? Ahora. ¿Dónde está mi lápiz? Se ha desaparecido mi pizarra. ¿Dónde estará mi pizarra? No veo, no hay. Misteriosamente se ha perdido mi pizarra, jóvenes, van a disculpar. Ah, no, aquí está, pero... Aquí estamos, no. ¿Será que se ha perdido? Tampoco está aquí.
Aquí está. Bien, vamos a abrir otra página para el valor de K. La ecuación que voy a usar sería la primera, ¿no? AS por FS. Un poco para que estamos haciendo eso para que se familiaricen, porque esto tiene que ser familiar, ¿no? No tiene que ser nada que ustedes no conozcan. Aquí se puede conocer de memoria. 1/2 de FC por KD y por B. Voy a partir de esta ecuación y vamos a decir, por ejemplo acá, voy a dividir directamente entre BD y aquí también entre BD. Y esto ustedes saben que esto es la cuantía. Pues acá va a desaparecer esto, con esto, con esto. De manera que esto va a ser igual a 1/2 por FC y por K. Sí, así de fácil. ¿Qué más voy a hacer? Quiero despejar K en función de la cuantía. Entonces me están molestando estos dos valores, esto y esto. Los tengo que eliminar. A ver, primero vamos a decir FS es igual a la deformación del acero por E sub S, ¿no? Por Hooke, ¿no es cierto? Y FC es igual también a la deformación del concreto por su módulo elástico, Hooke. Entonces, si yo divido esto entre esto, voy a tener que FS sobre FC es igual a E sub S sobre E sub C, y aquí estaría por N, ¿no? Eso sería N, ¿verdad? Pues la cuantía del acero, si este FC lo traigo acá, o lo divido esto en FC y esto en FC, entonces se elimina. Entonces tuviera aquí por la cuantía, y aquí tuviera E sub S sobre E sub C, ¿ya? Y esto sería igual a 1/2 por K. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? Hemos hecho esto de relación, creo. Es 1 menos K menos 1. E sub S sobre E sub C. 1 menos K menos 1 sería negativo. ¿Qué he hecho acá? Bueno, está bien. Entonces, aquí podemos escribir la cuantía por N, y aquí voy a escribir lo que está ahí, ¿no? 1 sobre K menos 1, ¿sí? Igual a 1/2 de K. Listo. Vean ustedes, he puesto solamente una ecuación en función de K, y
esta cuantía y n. Entonces, resolviendo esto como una ecuación de segundo grado, vamos a decir que k va a ser igual a la raíz cuadrada. Ya no voy a resolver, ustedes conocen esto, ¿no? B cuadrado, b menos b cuadrado, menos 4ac, etcétera, ¿no? O sea, acá sería, sí, al cuadrado más 2 veces n por la cuantía menos n por la cuantía. O, sí. Este sería el valor de k. Fíjense ustedes, podemos encontrar el valor de k también en función solamente de la cuantía de acero, porque n es un dato. La cuantía de acero, podemos encontrar k y podemos determinar tantas cosas. Vamos a hacer un ejemplo para que no nos aburra más. Eso también es en el formulario. ¿Qué les parece si usamos la misma viga? Esta. La misma, para que ustedes comparen. Sería 25 por 40, 3 varillas de 20, el FS no sabemos todavía, eso nomás podría ser, ¿no? La misma viga, 25 por 40, ¿qué les parece? Bien. $25 por 40 y le vamos a colocar 3 varillitas. Tres phi de 20. ¿Y a qué distancia están colocadas esto para que sea lo mismo? ¿Cuánto era esto? A ver, ¿qué me dice? ¿Cuánto era esta distancia de aquí a aquí? 4.5, Inge. 4.5, gracias. Vamos a hacer lo mismo entonces, ¿no? Porque eso puede variar. Entonces acá, del centroide de estos aceros, va a ser 4.5 y el D va a ser, dato sería 35.5, ¿no? Así está. Entonces, podemos hacer este ejemplo y vamos a determinar seguramente los momentos, pero podemos encontrar con 3 phi de 20 el área de acero, creo que sale 9.42 centímetros cuadrados, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo? 3 phi de 20 es lo que hemos hecho, ¿no? Vamos, alguien contesta bien. 3 phi de 20, 9.42. Sí, Inge, es correcto. Bien, gracias. Entonces, podemos calcular ahora la cuantía. La cuantía va a ser 9.42 dividido entre 25, 35 sobre 5. ¿Cuánto sale esto? .0106.
esa sería la cuantía de acero. Esto equivale a decir 1%, 1,06% más o menos, ¿no? Y N, no sé si hemos calculado, N va a ser el módulo del acero sobre el módulo del concreto. Creo que se va a tener. Eso sería 2.1 por 10 a la 6, y aquí sería 15.100 por la raíz cuadrada. ¿De cuánto estamos usando el concreto? ¿Alguien me ayuda? Vamos. 240, Inge. 240. Pero este dato ya lo tenemos. ¿Cuánto salió? 8 puntos. ¿Cuánto salió N? 98. 8.98. 98, sí. Ya lo tenemos. Entonces, podemos calcular K, directamente K. K va a ser igual a la raíz cuadrada de 8.98 por la cuantía que sería 0,106, todo al cuadrado, ¿sí? Más 2 veces 8.98 por la cuantía que sería 0,106. Hasta aquí el radical, menos 8.98 por 0,106. K siempre va a salir un valor aproximadamente, va a salir siempre, para que se ubiquen, un valor menor a la unidad, porque K es una fracción y es más o menos un tercio, para que tengan un concepto, pero no siempre, ¿no? Es por eso aquí vamos, es una referencia, les estoy dando, más o menos un tercio. Entonces vamos a ver, este es una referencia. No me hagan caso, esto puede salir más o menos, pero por ahí más o menos. Entonces, ¿cuánto sale K? A ver, ¿quién agarra su máquina de calcular y calcule cuánto es K? 0.35, Inge. Gracias. 0,35, ¿no es cierto? Aquí un tercio es 0,33, ¿no? Más o menos. Porque alguna vez en el examen aquí me sacan K, 1 o 2, ¿no? Esto siempre tiene que ser siempre menor que 1. ¿Por qué? Porque ustedes han visto que en la teoría el K es una fracción de D. Entonces K siempre tiene, si D es 1, K tiene que ser pues ni siquiera ni la mitad, tiene que ser menos de la mitad, ¿no? Por eso digo un tercio de D, por decir algo, ¿no? K, un tercio de D aproximadamente. Ese es más o menos lo que sale normalmente, para que tengan una idea, ¿no? No puede tomar otro valor próximo a un tercio, digamos. Ahí están viendo K 0,35. Entonces ya tenemos K. Podemos calcular ahora el momento de la siguiente manera. Podemos calcular ahora el momento con respecto a S. No. Porque si calculamos así, sería AS por FS. Puede ser por FS por JD. Aquí podemos decir que J es igual a 1 menos K tercios. Podemos calcular entonces 1 menos 0,35 dividido entre 3. ¿Cuánto saldría J? 0,90. 0.88, Inge. 0,88. Bien.
Si Fs fuera, como dice, menor o igual a 0,5 dFie, entonces esto podríamos tomar el límite que sería 2100, ¿no? Porque FI es 4200, sería 2100 kilogramos en como. Este se llama esfuerzo admisible. ¿Qué quiere decir? Que en ese método elástico dice que el acero, para que sea elástico, no puede trabajar más allá de la mitad de su valor último de fluencia, de 2100. No puede trabajar menos, pero nunca más allá, ¿no? Porque correría el peligro de que se salga del estado elástico, digamos, ¿no? Entonces, así, aquí podemos calcular el momento del acero, que sería 9.42 por 2100 y por JD, que sería 0.88 y por 35.5. Podemos calcular el momento con el que trabajaría solamente por el lado del acero. El momento, digamos, por la tracción del acero. ¿Cuánto sería? Solamente aquí está el acero, no es el concreto, ¿no? ¿Cuánto saldría esto? $6.18 por 10 a la 5. 6, ¿así? ¿Sí? Sí, Inge. Por 10 a la 5. Esto sale kilogramos centímetro, pero esto también puede ser igual a 6.18 toneladas por metro, ¿no? 5 decimales. Es más fácil manejar esto que esto, ¿no? 6.18 toneladas metro. ¿Ya? Ahora, si hacemos FC menor o igual a 0.45 de F'C, también podemos decir que el esfuerzo admisible por el lado del concreto sería 0.45 de 240. ¿Cuánto salió esto? Ya tenemos eso, creo, 108, algo así. 108. Este sería también por el otro lado, el lado admisible del concreto, 108. Pues por el otro lado también podemos calcular el momento debido al concreto, que ustedes saben que es igual a 1/2 de Fc, que sería 240, por Kd, que sería 0.35, por D, que es 35.5, eso sería Kd, ¿no? Y por JD, 1/2 de Fc por Kd, aquí falta B, ¿no? 25, y por JD, que sería 0.88 por 35.5. Esto sería JD, esto sería B, esto sería KD y esto sería FC. Listo. Entonces aquí sería el momento por el lado del concreto. ¿Cuánto? En toneladas metro directamente. $11,6. Aquí algo está mal. Perdón. Disculpe, esto no es 240, es 108, ¿no? Me ha hecho asustar. ¿Cuánto? Redúzcalo de 11,6, pues. ¿Cuánto sale? 5,24. 5,24 toneladas metro. Entonces, fíjense, acá
tenemos por un lado 6.18 y por otro 5.24. Lo correcto es tomar el menor. Quiere decir que esta viga armada de esa forma por el método elástico de la CI solamente puede resistir dentro de su rango elástico o dentro de sus esfuerzos admisibles, donde domina en este caso el concreto 5.24, no este. Este sería un error. Porque si yo tomo este valor, quiere decir que por el acero está bien, pero aquí va a fallar. Entonces me voy a pasar los 5.24, ¿no? Pero se maneja así. Pero vamos a seguir haciendo más cositas. Entonces vamos a comparar con nuestro 6.18, 5.24. Nos salió a nosotros por el método del área transformada. A ver. Creo que han salido otros valores. Ese es el otro ejemplo, ingeniero. Es otro ejemplo. Ya me estaba asustando por aquí, 12, 13. ¿No? ¿Cuál era el ejemplo que estamos haciendo? Atrás, Inge, atrás. Pasantes. Este acá. Aquí dice 5.28. Y por el otro lado, 7.09. ¿Bien? Esto hemos hecho por el método del área transformada. Pero por el otro método elástico hemos sacado, creo que otros valores un poco diferentes, ¿no? 5.28 por el lado del concreto y 7.2007 por el lado del acero. Hay alguna diferencia, ¿verdad? Hay alguna diferencia. Pero no mucho, ¿no? 5.24, 5.28, aquí 7.08, 6.18, ¿no? Entonces, la diferencia se debe básicamente a que son dos métodos diferentes, ¿no? Dos métodos diferentes que tienen otro concepto diferente también. Área transformada, aquí no estamos usando área transformada, estamos usando directamente la proporcionalidad, ¿no? Pues por eso que estos nunca pueden ser iguales, no son dos métodos diferentes, pero si se fijan ustedes no está muy alejado, ¿no? Ahora, ¿cuál vale? Cualquiera vale porque la diferencia no es gran cosa, ¿no? Bien, vamos a seguir especulando sobre esto, ¿no? No sé si alguien tiene una pregunta hasta acá. Podemos ver también por el otro lado que si hubiéramos hecho así, miren, esto no es tan correcto hacer. ¿Saben qué? Yo debería tomar este momento y calcular más bien otro FS. Eso quiere decir que el concreto lo voy a hacer trabajar a 108 y lo correcto es que el acero solamente va a trabajar a menos. O sea, se haría así, ¿no? Se descarta esto, se toma esto y se dice, por ejemplo, que de esta ecuación de acá, yo voy a despejar más bien FS. FS va a ser igual, o sea, quiere decir, para que el momento sea 5.24, FS tiene que ser el momento, que sería 5.24, dividido entre AS, que sería 9.42, y dividido entre JD, que sería 0.88, por 35.5. Quiere decir que el acero solamente estaría trabajando hasta este valor. ¿Cuánto sale eso? $0,018. ¿Cómo? 0,018. Falta eso. 1800. 1800 o algo más. ¿Cuánto? 1,78. Correcto. 1.000
1780 kilogramos sobre el centímetro cuadrado. Menor a 2100. Ok. Pero ahora miren, vamos a razonar así. En realidad, lo más confiable es el acero. Porque el acero está fabricado con las normas, además está garantizado, son empresas transnacionales multimillonarias y están garantizadas las existencias. Lo que no se garantiza mucho es el concreto, porque el concreto, ustedes saben, en tecnología hemos visto que puede variar. Entonces, lo más correcto es hacerlo trabajar el acero a 2100 y tal vez a menos de FC. Pero en este caso, miren, nos ha salido al revés, ¿no? Haciendo trabajar al límite el concreto, el acero solamente está trabajando a 1780 para este momento. Si yo quisiera usar este otro momento, el acero estaría trabajando a 2100, pero el concreto estaría trabajando más allá del 108. Ahora les voy a preguntar, ¿a cuánto estaría trabajando el concreto si el momento sería 618? Calcule. ¿Cuánto? A ver, si el momento fuera 6.18, ¿cuánto sería FC? ¿A cuánto estaría trabajando FC? A ver, despeje. Vamos. 2100. ¿Cuánto? 2100. No. Más allá de 108 va a salir. Para 108, no, perdón, hice otro cálculo. Sí. A ver, quiero que razonen por eso. Es que ese razonamiento es muy importante para que ustedes tengan el criterio de diseño. ¿Ya? Aquí ya las matemáticas las vamos a eliminar, ¿no? Vamos a hablar de criterios. Entonces digo, si yo por alguna razón así haría trabajar a este momento, si el momento solicitante fuera 618, ¿a cuánto estaría trabajando el concreto en esas condiciones desarmado? De aquí despejen, de aquí. De esto despejen. Si tienen el momento, todo lo conocen. Vamos. $126.4. Correcto. 126.4 mayor a 108, pues quiere decir que no cumple con el esfuerzo admisible. O sea, su esfuerzo admisible es 108. No podemos hacer trabajar más. Entonces, por lo tanto, este momento no puedes, a pesar que puedes resistir por el lado del acero, pero no por el lado del concreto. ¿Ya? Tienen que tener muy en cuenta eso, jóvenes. Es preferible hacer trabajar a la viga al máximo del acero y no al máximo del concreto. Sería una casualidad que los dos estén en su máximo. Normalmente es mejor que el acero trabaje, salvo que yo no conociera las secciones, ¿no? Si quiero saber las secciones, podría hacer trabajar los dos a los mismos valores y ahí podría ser la sección, ¿no? Otra figura es que yo pueda calcular las secciones. Por ejemplo, ¿cómo? A ver. Por eso hemos hecho todo un formulario. Miren acá. Yo puedo calcular otra sección para que el hormigón y el acero trabajen en sus valores máximos para un momento determinado. Por ejemplo, digamos para un momento de 6.28 puedo despejar, porque omega conozco, si conozco el área de acero conozco omega, ¿no sé si han visto ustedes? Se puede conocer omega. Entonces acá podrías más bien calcular una sección que pueda trabajar para los dos. También podemos recurrir a esta fórmula. Y a muchas otras fórmulas más, ¿no? Bien. Por ahora, antes de terminar la clase, quiero ver cuánto sale K. ¿Cuánto nos sale K
0.35, ¿no? ¿Y KD cuánto sale? Vamos a ver aquí. KD sería 0.35 por 35.5. ¿Alguien me lo calcula esto? Esa es la distancia de la línea neutra. ¿Cuánto sale? $12.42. 12.42 centímetros. Según este método, esta es la distancia de la línea neutra. Ahora, por el área transformada, ¿cuánto salió? Porque ahí está la diferencia, ¿no? X salió 12.48, fíjense. 12.48 y nosotros hemos calculado, creo, otro valor. $12.42. Ahí está la pequeña diferencia, ¿no? Así es. Pero es parecido, ¿verdad? Muy bien, ¿alguna pregunta? Podemos hacer más especulaciones, ¿no? Pero vamos a dejar por aquí la clase. Vamos a continuar a la próxima, haciendo un poco más difícil el diseño. ¿Alguna pregunta? No hay. Ingeniero, buenas tardes. Una consulta. Dígame. Es respecto a la revisión del examen. Esta mañana ya me llegó la nota, yo creo que como a todos los compañeros, ¿no? Pero revisando bien, no sé, creo que es injusta la nota que tengo y no sé si habría la posibilidad de que vuelva a revisar mi examen. Yo ya he revisado mi examen y Mira,